cabeza. Vamos viendo qué es lo que estamos marcando. Marcamos el vértex, que viene siendo la parte más elevada de la cabeza. Vértex. Toda esta región. Vértex. Marcamos el atlas. Páseme eso, por favor. Marcamos como atlas esta figura de porcelana, creo que es. Vamos marcando al atlas en la parte posterior y al borde inferior del Cuerpo de la mandíbula. cuerpo de la mandíbula. Muy bien, entonces estamos viendo una imagen en este sentido, ¿verdad? Nos va a permitir que nosotros vayamos girando la cabeza, ¿no?, con nuestro eje que va a ser el axis. Este es el diente del axis y estaría atravesado por la médula espinal. Entonces vamos teniendo en cuenta esas dos partes muy importantes. ¿Qué vamos a reconocer en esta parte superficial? Profunda, que vendría a ser la estructura ósea. Los parietales, que significan estructuras cuadriláteras. Por delante encontramos al hueso frontal. Vamos identificando a los huesos propios de la nariz, a lagrimal. Entre estos dos huesos encontramos a la apófisis ascendente de los maxilares. En esta figura que se llama escotadura piriforme, estaríamos mostrando a la apófisis o a la lámina perpendicular del hueso etmoides. Vean que se puede observar en esta estructura ósea al vómer, que vienen siendo importantes formando el tabique óseo. Tabique significa pared, ¿ya? Es una pared que va a dividir en dos estructuras que se llaman cavidades nasales, derecha y una cavidad nasal izquierda. Esta espina que vemos acá se llama espina porque verdaderamente forma un espino y se llama espina nasal anterior. Vean que a medida que vamos describiendo vamos encontrando accidentes o irregularidades en la parte ósea que vienen significando puntos de inserción de los músculos que los vamos a ver posteriormente. Una mandíbula en la parte inferior, donde observaremos al agujero mentoniano. Vean que en el maxilar observamos al agujero infraorbitario y vean que en un hueso frontal encontramos al agujero supraorbitario. Tenemos que aclarar que podemos encontrar agujeros si es que cuando nosotros vemos una estructura circular. Pero si esto está abierto, como esta figura que estamos viendo acá, o esta estructura, se llamará escotadura. Entonces esas dos relaciones que debemos tener muy en cuenta. Entonces acá tenemos un agujero supraorbitario y una escotadura supraorbitaria. Vean que por debajo, o esta estructura que la estamos viendo a este nivel, estas elevaciones se llaman arcos superciliares, que van a delimitar un punto que se llama glabela. Vean que por debajo de la glabela encuentro al punto nacio de nariz. Vean que se inicia una nariz a ese nivel, ¿no? Entre estas dos estructuras encontramos esta sutura que se llama sutura metópica. Es una sutura metópica que la vamos a encontrar como normal. ¿Esto por qué? Porque veremos que en las placas radiográficas no podemos confundir con una fractura. Es normal, es una sutura normal, ¿ya? A no ser que tenga el paciente a ese nivel un traumatismo, donde ya deberíamos tener una correlación o un dato clínico primero. Por eso es importante, diagnóstico clínico y recién apoyar con una placa radiográfica. Si no tengo diagnóstico clínico, puedo imaginarme cualquier otra situación. Dentro de las suturas vamos a observar en la parte posterior a la sutura coronal, esta de acá, coronal, que coincide con el plano coronal. Observamos en la parte posterior la sutura sagital, que coincide con el plano sagital. Entonces vamos entendiendo que estas estructuras van a ser importantes y normales. Encontramos a la sutura lambdoidea. Entonces vamos marcando los puntos nuevamente craniométricos. Nacio, glabela, brecma,
lambda. Y terminamos con el inio en la parte posterior. Puntos craniométricos que nos van a ayudar a diferenciar cualquier región. Por ejemplo, si yo quiero definir, pero antes de eso completaré con los puntos craniométricos pares, encontraríamos al punto craniométrico que se llama terion, que estará a este nivel, y asterion, que estará en esta región. Si yo quiero delimitar la región parietal, ¿cuál sería esta? Si me voy guiando por las suturas, pues voy a encontrar a la región parietal derecha, ¿verdad? Esta región parietal derecha estará delimitado por 4 ángulos que se llaman glabela, este es brecma, terion, asterion y lambda. Estos 4 puntos que he ido marcando que coinciden con los puntos craniométricos, porque los puntos craniométricos son puntos donde estos huesos se van a encontrar. Entonces estaría delimitando y voy a observar un borde frontal o anterior, un borde sagital o superior, un borde inferior o escamoso y un borde posterior u occipital. Entonces vamos teniendo en cuenta que esta región parietal derecha más el cuero cabelludo pues serán parte del estudio. Entonces vamos a ver que en el primer momento este reconocimiento pues es importante para leer placas o para una cirugía en neurocirugía, ¿verdad? Algún momento alguna persona seguramente se interesará por esta especialidad y tendrá que conocer regiones mucho más detalladas para ingresar a la cavidad o a la bóveda craneal. Seguiremos viendo desde ese punto de vista. Vayámonos a la región temporal. Vean, una región temporal muy marcada a esta región, o en este cráneo, donde encontraremos a una escama. Esta es la escama, y habíamos dicho que la escama tiene que estar en relación con... ¿Por qué se llama escama? Porque tiene la forma de una escama de un pescado, ¿verdad? Entonces, una escama que identificará. La otra escama será la escama del occipital y la otra escama será la escama del frontal. Entonces, tenemos 3 escamas, o en realidad 4 escamas, 2 escamas impares y tenemos una escama par. Entonces, han sido en ese momento correlacionadas con las escamas. Para mí el frontal es más parecido a una escama, vean. ¿Ya? Vamos a ver que el frontal para su estudio se divide en una porción vertical, una porción anatómica vertical y una porción horizontal o órbito nasal, que lo veremos posteriormente. Vamos a ver estructuras como la apófisis mastoidea. Vean, una apófisis mastoidea, un conducto auditivo externo. Por delante podemos mencionar en este cráneo que está completo una articulación temporomandibular, muy importante. Entonces, punto guía, el conducto auditivo externo. Por delante, articulación temporomandibular. Por detrás, apófisis mastoidea. Podemos hablar sobre un arco cigomático, ¿ya? Este arco cigomático que va a coincidir con la línea órbito-meatal. Vamos encontrando estructuras que van a formar el paladar duro, paladar duro, que van a significar apófisis palatina del maxilar superior. Vean que esta apófisis palatina es parte del maxilar superior. Vamos a tener en cuenta que el maxilar superior, si bien lo hemos dicho que tiene una forma cuadrilátera, tiene 2 caras, tiene 4 bordes y 4 ángulos, como cualquier cuadrilátero. Pero deberemos distinguir 3 apófisis importantes, 3 salientes. Una que será la ascendente, que estará entre los huesos propios de la nariz y los huesos ungis o lagrimales. Una apófisis piramidal que tendrá relación con el hueso cigomático. Y 2 apófisis, o su apófisis palatina, que tendrá relación con el paladar. Vean que por detrás recién identifico a la lámina horizontal del hueso palatino. Vamos repitiendo el mismo nombre, pero identificando hueso
identificando apófisis, que significan diferente. Por eso deberemos en determinado momento hablar con nombre y apellido de cada uno de los huesos para poder entender cada una de estas estructuras. Igual vamos a observar un agujero dentario anterior, por ejemplo, es un agujero a ese nivel, dentario anterior. Vamos a poder observar dos agujeros posteriores a nivel del paladar duro. Y sin embargo, si continuamos con una región, vamos a encontrar un paladar blando que le va a continuar y culminará con la famosa úvula o comúnmente llamado campanita, ¿verdad? En la parte interna, pero es úvula. Vamos viendo que por detrás podemos observar las apófisis pterigoides. Si me permiten, el esfenoides, si está allá, por favor. Y hemos visto el esfenoides, tendría que estar en esta posición. Los marcamos, vemos. Apófisis pterigoides, vean, muy importante, las apófisis pterigoides que están formando en determinado momento los límites laterales de unas regiones nasales o cavidades nasales, parte. Entonces vamos a entender que esta posición está en este sentido, una posición anatómica, donde encontraremos un cuerpo y las dos apófisis pterigoides. Vean que las alas mayores del esfenoides vienen formando la fosa temporal con la cara externa, van formando la fosa media de un piso de la base del cráneo. Paulatinamente tenemos que ir imaginándonos que estas estructuras, cuando están desarticuladas, vienen siendo importantes cuando las unimos. Es importante que cada una de estas estructuras van teniendo relación con los diferentes músculos, nervios, arterias y venas que van a atravesar sus agujeros, sus escotaduras o simplemente van a insertarse dentro de ellas. Pero sin embargo, primero vamos a identificar claramente cada una de sus partes en un cráneo en general y luego estudiaremos una a una cada uno de estos huesos. Veremos que por detrás de estas apófisis pterigoides encontramos al peñasco o la porción petrosa del hueso temporal. Esas dos estructuras que en determinado momento son o tienden a tener una dirección de afuera hacia adentro, ¿no?, de lateral a medial, y que significan en determinado momento lugar donde nosotros debemos saber cómo colocarnos un estetoscopio. Antes del estetoscopio, ¿alguien? A ver, sáquelo por favor. Vean que la correcta posición, podemos aprovechar ahora, del estetoscopio es de acuerdo a cómo está el conducto auditivo externo. Si decimos que está en este sentido, vean, esta es la parte externa y esta es la parte interna, deberemos colocarnos adecuadamente el tensiómetro, o el estetoscopio. Usted haga nomás. ¿Ya? Y eso guárdalo. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la posición, llamémoslo así, anatómica del estetoscopio, ya, para ir entendiendo? ¿Cuál es la forma correcta y adecuada? No. Ahí. Vean que coincide con el conducto auditivo externo. Entonces, tenemos que saber que ingresa en este sentido. Entonces, debemos tener en cuenta que la parte anterior tiene que estar en esa posición. ¿Ya? Y la parte de la campana tendrá que estar en la parte posterior o anterior. Normalmente la campana tiene que estar mirando hacia adelante. Entonces, en ese sentido, debemos tener cuidado. Eso en la parte inferior no importaría en determinado momento si está en la anterior o posterior porque gira. Lo importante es utilizar y tener en cuenta que el conducto auditivo externo comienza en la parte lateral y termina en la parte interna, pero va de posterior a anterior. Entonces la posición adecuada es esa. Muéstrales por favor primero juntos, un poquito separado. Vean, y no al revés, ponga al revés, eso no. Si usted ve a un médico colocándose en ese sentido, no debe llevar anatomía, porque no conoce su cuerpo, ¿ya?
Entonces, lo correcto es colocarse en esa posición. ¿Para qué? Para que continúe el conducto auditivo externo y usted puede escuchar fácilmente los sonidos que usted quiere escuchar de corazón o de pulmón, o en determinado momento en cavidad abdominal, ¿no? Vamos a poder, después nos vamos a utilizar eso. En esta parte, por eso es importante el conducto auditivo externo, saber su posición que tiene en la parte ósea. Por debajo encontramos estructuras como las apófisis estiloides. Acá no se pueden observar claramente, pero son unas salientes que las vamos a ver hasta este nivel. Lo que estamos viendo son las apófisis vaginales. Significa que estas apófisis vaginales van a estar atravesadas por la apófisis estiloide. Una estructura importante a este nivel será pues el foramen magno, cuyo contenido será la médula espinal, que termina a nivel de la lumbar 2. Hasta ese nivel llega la médula espinal. Y una porción lumbar será a nivel de L2 y L3, que coincide con las crestas ilíacas. Entonces ahí estaríamos cuidando la médula espinal. Otro agujero importante será el agujero estilomastoideo, porque veremos que en determinado momento el agujero estilomastoideo dará paso a un nervio importante que será el séptimo, par craneal, que lo vamos a conocer como facial. Este nervio es importante porque va a dar inervación sensitiva a la piel y también motora. Va a ser encargado para tener las facies. Vamos a ver las facies del dolor, facies de la alegría, facies, etcétera. Son como 20 facies que debemos aprender, pero esto después. Donde si este nervio está afectado, pues vamos a tener parálisis facial. Una parálisis facial muy frecuente en estos tiempos, porque vamos a ver que en las mañanas el viento, si es que la temperatura que hace como esta mañana, es necesario cubrir la cara, ¿ya? Aquellas personas que les gusta amanecerse hasta el día siguiente en una fiesta y recogerse en la mañana y hace un frío tremendo, entonces estarán expuestos a esta parálisis facial. Y más aún si han bebido, porque el alcohol afecta en determinado momento más a la parálisis facial, ¿no? Entonces va a afectar al nervio y vamos a tener parálisis. También en este sentido vale recalcar que al abrir el refrigerador también deberemos tener cuidado, porque a veces abrimos y van a sentir cómo sale el frío, ¿no?, de la parte del congelador. También puede afectar a algunas personas. Esto van a ver que va a depender mucho del consumo de alcohol. A personas que consuman frecuentemente alcohol estarán más propensas a tener una parálisis facial. Entonces tengan cuidado de cuidar, a lavarse tampoco con agua muy congelada, muy fría en algunos lugares donde veremos que hay afectación a este nivel. Normalmente los jóvenes piensan que son Iron Man, ¿verdad? Iron Man 3, Iron Man, porque van a pensar que son como máquinas y que nunca les va a pasar nada. Tenemos que también concientizar a los jóvenes, porque ellos van a, pues en determinado momento, pensar que no les va a pasar nada, pero sí, vamos a ver parálisis faciales también. Ahora, si no es por el frío, también vamos a encontrar parálisis faciales con tumores. Van a crecer tumores a este nivel, pueden ser parotidios, tumores a nivel del cuero cabelludo que van a bloquear a ese nervio. En este caso no, en la otra persona, en el otro cadáver, ¿no? En este caso vamos a ver que las glándulas suelen crecer un poquito más. Y hay personas que hay con glándulas parótidas un poco más desarrolladas, pero eso viene siendo tal vez por el estímulo en determinado momento de la masticación, ¿ya? Mastican, o en determinado momento tiene pues por herencia, ¿no? Tal vez su padre o su mamá tenía algunas glándulas muy desarrolladas a ese nivel. En determinado momento vean que vamos a encontrar esta clase de estructuras. Luego vamos a entender que en la parte anterior encontraríamos a los agujeros yugulares y a los agujeros carotidios, que en determinado momento tendrán que ingresar o salir de estas estructuras.
veremos que acá vamos a encontrar a los agujeros carotídeos. Con los agujeros yugulares. Cuando hablemos de yugular, hablaremos de vena o arteria. Venas, por favor, yugular, ¿ya? Cuando diga yugular se van a acordar de las venas. Y cuando diga carotidio, arterias. Los carotidios estarán en la parte anterior, conocidos como agujeros rasgados anteriores y agujeros rasgados posteriores. Simplemente describiendo la posición anatómica que tiene la base del cráneo. Entonces entenderemos que yugular significa vena, contenido, dióxido de carbono, nutrientes y agua. Carótida, arteria, contenido, oxígeno, nutrientes y agua. Vamos a darle otro enfoque al sistema circulatorio, porque veremos que estas estructuras van a ser recolectoras en primera instancia, estoy hablando de las venas, y las distribuidoras serán las arterias. Pero vamos a ir encontrando algunas estructuras que van a delimitar a esa estructura que va a ser como contenido. Tenemos la porción basilar a este nivel del occipital, donde encontraremos pues a estos dos cóndilos que se articularán con el atlas. Entonces vamos a dar a ese momento determinada estructura. Vamos a hablar sobre su estructura propiamente dicha. Muy bien, vamos conociendo y complementando la clase teórica de esta mañana. Entonces la parte ósea, ¿cuántos huesos hay? 22 huesos que van a ser parte de nuestro estudio. Seguiremos. Acá podemos observar, cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuya característica es la apófisis espinosa, que será bífida, al igual que una víbora, ¿verdad? Bueno, algunas personas también tienen lenguas bífidas. Entonces vamos a tener en cuenta que por detrás, o la posición correcta anatómica será esta. Por delante siempre van a estar los cuerpos, y recordemos que el atlas no tiene cuerpo, va a tener dos arcos, un arco anterior y un arco posterior, donde comenzarían las vértebras hasta aumentar de tamaño y llegar al coxis. Pero vayamos reconociendo las vértebras, présteme las vértebras por favor. Vamos a observar vértebras de este tipo que las vamos a encontrar en qué región. Muy bien, lumbares, perfecto, lo vamos a ver acá. Tienen su posición anatómica. Una posición anatómica donde yo no me debo perder, debo saber, porque eso me va a ayudar a estudiar y no confundirme. Entonces debo manejar un dedo que significa la médula espinal y debo marcar una posición anatómica adecuada. En un paciente de pie y en un paciente en decúbito dorsal. Entonces aquí marco pues mi plano medio, plano coronal y plano transverso. Y voy describiendo en determinado momento. Todas las vértebras tienen la siguiente característica. Tienen un cuerpo, tienen los pedículos, vean los pedículos, las láminas, las apófisis transversa y una apófisis espinosa, que van a variar de acuerdo a su región que ocupe. La característica principal en determinado momento será el cuerpo, los pedículos, las apófisis transversa y la apófisis espinosa. Entonces vamos a ubicar esta vértebra en región lumbar. Identificamos a otra vértebra. Vamos ubicándola, vamos a buscar su lugar. Será una torácica. Y vean la característica, un cuerpo más pequeño, aplanado, va a tener cuerpo, pedículos, láminas y apófisis transversa y una apófisis espinosa. Posición anatómica, entonces la pondremos en este sentido y la podremos estudiar recién. Entonces marcamos el plano medio, plano coronal y plano transverso. Si queremos estudiar solo el cuerpo, lo mismo, plano medio del cuerpo, plano coronal y plano transverso, etcétera, hasta donde queramos estudiar. Luego, esta característica es importante porque vamos a ver que son las únicas que van a estar asociadas o unidas a las costillas. Entonces, veremos estas carillas que son las partes importantes
que me permiten diferenciar entre una arteria torácica, una vértebra torácica, una vértebra cervical o una vértebra lumbar en determinado momento, ¿no? Muy bien. Otro. Aquí vemos la característica principal. Esta es una cervical 3, 4 o 5 puede ser, porque esas tres tienen la misma característica. El atlas tendrá su propia característica, el axis tendrá su diente y la última, la C7, será transicional o también prominente. Ahora, esta vértebra tiene las siguientes características. Todas las cervicales van a tener el agujero transverso, un agujero por donde va a pasar la arteria vertebral, que va a ser rama de la arteria subclavia. Y la arteria subclavia será rama depende. En la derecha es rama del tronco brachiocefálico y en la izquierda es rama del arco aórtico, pero todas ellas nacen del ventrículo izquierdo. Eso vamos a ir aprendiendo paulatinamente. Hoy hemos empezado hablando de las cavidades, pero posteriormente hablaremos de todas estas ramas antes de querer hablar de cualquiera de ellas, si no es que sabemos el origen primero. Vean la apófisis bífida, ¿no? Importante, donde marcaría el cuerpo, pedículos, láminas y las apófisis que tienen su característica propia. C3, 4 o 5. Muy bien, vamos marcando la pelvis. ¿Dónde está? ¿Dónde se produce una fractura La columna, en la vértebra, vamos a ver que en determinado momento en el cuello puede fracturarse los pedículos, las láminas, o sea, tenemos que buscar los puntos débiles. Y buscar los puntos débiles son buscar los puntos que no tienen mucho reforzamiento. Va a depender mucho. Puede fracturarse el cuerpo, puede fracturarse los pedículos, puede fracturarse las láminas, dependiendo. Entonces, ahí el grave peligro es que lesionen a la médula espinal. Es lo primero, ¿no?, que nosotros deberemos ver en determinado momento, lesión en este punto. No olvidemos que la parte ósea se fractura o se rompe y va a ser cortante. Los más cortantes van a ser las costillas. Pues ahí deberemos ver cuál de estas partes. Por eso le digo, cuerpo, habrá fracturas de cuerpo, habrá fracturas de pedículos, habrá fracturas de láminas. Cualquiera de ellas va a producir lesión de la médula espinal. Entonces, otra pregunta, a lo que tú dices, puedo preguntar, ¿cómo está formado el conducto vertebral? Respuesta, estará formado por el cuerpo, por los pedículos, por las láminas. Pero si le pido que sea más detallado, deberé poner en posición anatómica y deberé responder de la siguiente forma. Cara posterior del cuerpo de la vértebra, caras internas de los pedículos, cara anterior de las láminas. Entonces vamos a formar el primer estuche de protección de una médula espinal. ¿Qué espacio encuentro inmediatamente? El espacio epidural. Luego hablaré de las meninges, de la dura madre, hasta llegar pues a la médula espinal. Vamos a ver estuches de protección. Y esos estuches de protección en determinado momento nos dirán si es grave, leve, grave, moderado o grave. ¿Ya? Importante también ese punto. Dentro de las vértebras encontramos a las vértebras fusionadas, que van a ser el sacro. Bueno, este coxis sería muy grande, ¿no? Sería gigante. ¿Ya? Pero el coxis está acá abajo, ¿ya? Un coxis muy pequeño. Pelvis, una pelvis masculina, vean el estrecho superior como es de pequeño y un estrecho inferior. De una pelvis femenina será pues un poco más amplio, y peor aún si ya tienen un hijo, 2, 3 o un equipo de fútbol. Dependiendo de lo que pide el cliente, ¿no? Vamos a ir viendo entonces que las pelvis van a ir abriéndose un poco más para pues tener esa figura. Vamos a observar entonces un sacro fusionado, y simplemente acá contaríamos las vértebras claramente. 1, 2, 3, 4, 5 vértebras fusionadas. Vean cómo van formando estos agujeros en la parte posterior del sacro. Y finalmente llegaremos al coxis. Esta estructura se llama estrecho superior y estrecho inferior. Vamos a ver que el estrecho superior va siendo un punto importante para delimitar qué es abdomen, y un estrecho inferior para delimitar qué es pelvis. ¿No? Importancia, ya la saben, el útero y la próstata en el varón.
los vamos a encontrar como contenido principal. Dentro de las fracturas, por ejemplo, eso verán en traumatología, muy importante las fracturas de o por aplastamiento. Entonces, al aplastar la pelvis han debido ver que esto se rompe, se fractura. Si no es en la sínfisis del pubis, será en las ramas ascendentes del agujero obturador. Entonces vamos a encontrar también el estudio más específico cuando veamos miembros inferiores. De todas formas, estas son los isquion y es el lugar donde nosotros apoyamos para sentarnos. ¿Ya? Esta posición es importante. Vamos a ver después otra cosa. Digamos, vértebras, entonces, dentro de los límites ya sabemos que vamos a ir marcando cada una de estas vértebras, ¿no ven? Si proyectamos la columna vertebral a esta posición anterior, proyectamos, significa que está en la parte posterior, identificamos en la parte anterior, atlas, axis, hasta la cervical 7, que coincide con la escotadura yugular. En la parte posterior coincidirá con la cervical 7. Si quiero delimitar tórax, hablaré sobre la escotadura y la torácica 1, que vendría a estar más o menos en la misma proyección. Límite inferior, reborde costal, músculo diafragmático y marcamos la torácica 12. Importante la torácica 12 porque veremos que todo este contenido será tórax. Y cuando hablemos sobre aorta, la aorta pues vendrá desde el ventrículo izquierdo, atravesará la región torácica, atravesará la región abdominal y a nivel de la lumbar 4 se bifurcará en dos arterias. En una arteria primitiva, ilíaca primitiva derecha y en una arteria ilíaca primitiva izquierda. Cruzará el arco inguinal y se llamará arteria femoral. Al cruzar la rodilla se va a llamar tibial anterior y tibial posterior y al llegar a la región del pie se llamará dorsales del pie, plantares y terminará en un capilar. Para eso nos sirve. Pero antes de esto deberemos marcar y manejar cada una de las estructuras que estamos viendo. Límite del abdomen, estrecho superior, reborde costal, músculo diafragma y torácica 12. Límite inferior, estrecho superior. Vean, no confundan, estrecho superior, pero es límite inferior. O sea, hablen o exprésense entendiendo lo que están hablando, ahí no van a tener problemas. Pero si memorizan, sí van a tener problemas. La pelvis está delimitada por el estrecho superior y estrecho inferior. Entonces no hay problema. El miembro inferior estará delimitado por la articulación hasta la planta de los pies. Ahora veremos la articulación coxofemoral, la pelvis y el fémur, por favor. Muy bien. Posición anatómica, no hay problema acá. Debemos ver que está formado por tres huesos. Coxal se llama derecho, coxal izquierdo y sacro. Agarre por favor ahí. Vamos a ver que está unido a este hueso que se llama fémur. Utilizado anteriormente como arma contundente para los cavernícolas, pero en determinado momento veremos que se une a una cavidad que se llama cotiloidea. Se une a ese nivel y vamos a encontrar la articulación coxofemoral. Vean que es importante la posición anatómica porque nos indica qué hueso va a ser, si es derecho o es izquierdo. En este caso sería izquierdo. Entonces vamos a tener en cuenta que estos huesos tienen que tener una posición adecuada para el estudio. Donde veremos que existe una cabeza, un cuello, un trocánter mayor, trocánter menor, y tendremos una diáfisis donde también veremos a los cóndilos o epicóndilos medial y lateral de acuerdo a su posición anatómica. Pero ahora les estoy mostrando lo que estamos marcando. Por debajo, ¿qué encontramos? Pues en la tibia y el peroné. Vamos a encontrar antes a una rótula que está por delante de esta articulación de la rodilla. Vean que una articulación de la rodilla importante y fundamental. ¿Por qué es importante el peso con la estatura? Porque vamos a cuidar esta articulación. Si tenemos una estatura y el peso no es adecuado, veremos que los meniscos que están acá van a ser lesionados. Entonces, importante en primera instancia cuidar esta articulación. Veremos que la recuperación de acuerdo a las articulaciones irán
de 4 semanas hasta un año de recuperación. Estas articulaciones grandes, como la coxofemoral y la articulación de la rodilla, van a tardar pues un año aproximadamente para ser restablecidas completamente. Significará que si yo juego fútbol, encontraré unos ligamentos que están acá, los ligamentos cruzados. Si veo su posición anatómica, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Y tendremos los otros ligamentos asociados, el medial y el lateral. Pues vean, medial y lateral, ¿verdad? Vamos a ir viendo en este sentido que si me lesiono un ligamento, deberé pues recuperar completamente el 100% antes de volver a jugar otra vez. Ahora, si soy el mejor jugador, pues diré, no puedo, ¿no? Porque si esa recuperación no está el 100%, veremos que ese problema lo va a tener para toda la vida. Entonces, cualquier tratamiento debe ser inmovilizado en determinado momento si es articular y reparado si en algún momento hay rotura de estos ligamentos, ¿verdad? Pero debo recomendar al paciente que debe pues recuperar 100%. Pero, lastimosamente, una recuperación nunca será el 100%. Siempre va a ser 80, 90, 95, a lo máximo 98, pues raras veces. El calor y el frío siempre harán doler las articulaciones que han tenido algún problema. Y verán que los futbolistas en determinado momento tendrán un tiempo de vida, ¿no? Si se lesionan, pues ya no van a poder jugar. Y verán que algunas personas en determinado momento tendrán que utilizar algunos tornillos, algunos injertos, etcétera, pero debemos cuidar una articulación de la rodilla fundamental. Pasaremos al peroné o a la fíbula, que tendrá que estar muy bien identificado. Si bien está la tibia en la parte interna, encontramos un peroné en la parte externa, formando los maleolos, maleolo interno, maleolo externo. Entonces no debo perderme en esa parte, ¿ya? Siempre externa. Si es este pie, deberá venir la tibia al lado el peroné al lado contralateral. Pero esta es una tibia izquierda. Región del pie, vamos a encontrar a tarso. Todo esto se llama tarso, todo esto se llama metatarso y las falanges. Posición anatómica me orientará a que es un pie derecho, ¿no ven? Entonces vamos a tener en cuenta que el dedo hallux, se lo llama así en traumatología, va a ser el primer dedo para nosotros. ¿Está bien? Vamos identificando esta primera parte, donde identificaremos al hueso navicular, que significa barco también, vean, tiene la forma de un bote. Por aquí le faltaría su velero, ¿verdad? Cuñas, cuña media, medial, cuña media y cuña lateral. Son verdaderamente cuñas. ¿Conocen las cuñas o no conocen las cuñas? Utilizamos cuñas para que no se abra la puerta, por ejemplo, y tiene esa forma triangular. Entonces, primera cuña, segunda, tercera, medial, media o lateral. No van a confundir con medial, media, que significa diferente cuando nos referimos a una estructura. Cuboide, la parte lateral. Primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto, quinto metatarsiano, falange proximal y distal del primer dedo, falange proximal, media y distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Entonces, hasta ahí hemos reconocido las estructuras del miembro inferior que estaríamos marcando en la parte superficial. Miembro superior. En el miembro superior encontramos estructuras óseas que van a formar la cintura escapular. Entonces deberemos reconocer a la escápula o al omóplato y a la clavícula. En determinado momento veremos que la posición es lo que manda. Debo saber si es derecho o izquierdo. Primera pregunta. ¿Será la escápula derecha? Porque tengo que tener en cuenta que esta superficie se llama cavidad glenoidea y debe articularse con la cabeza del húmero. Vamos a traer el húmero, por favor. Vamos a invitar al húmero. Muy bien. Debo saber cuál es la posición anatómica. Húmero derecho o izquierdo. Vamos a darnos cuenta que esta cavidad tiene que estar en la parte posterior. Este epicóndilo tendrá que ser interno y la cabeza tendrá que estar internamente.
no puede ser el derecho. Este es el húmero izquierdo. Entonces vamos dándole lógica y la posición anatómica nos dirá cuál de estas estructuras es derecha o izquierda. Pero ya no nos tenemos que confundir. Ya sabemos posición anatómica y planos. Eso ya no es difícil para nosotros. Entonces vamos a identificar esto. Ahora, vean que la posición nos va a dar a la región escapular. Y en este sentido vamos a tener en cuenta que la clavícula también tiene una posición anatómica. Entonces vamos a buscar la posición anatómica donde el extremo más aplanado es posterior y el extremo un poco más amplio será anterior. Entonces a esto deberemos unir, o en este caso es izquierdo y este es derecho. Se une con el acromión, por si acaso este es el acromión, ¿ya? Acromión de la escápula, y entonces formará la cintura escapular. Vea que estoy uniendo, esto es el lado contralateral, pero en determinado momento nos sirve para darle relación. A esto vamos a unir al húmero. ¿Ya? Y esta es la articulación escapulohumeral. Importante. Cúbito radio, por favor. El cúbito y el radio también debemos reconocerlo. No tiene que ser difícil, pues, si sabemos la posición anatómica. Veremos un cúbito, vean su característica importante, el olecrano que está presente, el codo, y el radio, ¿verdad? Lo hemos marcado como una antena para diferenciar su posición lateral y una posición medial, que es el cúbito. Entonces vamos teniendo en cuenta esto, medial, y vamos marcando al radio lateral. Si se dan cuenta, están al revés. La cabeza es distal del cúbito y la cabeza es proximal. Entonces vamos a encontrar esta unión. Ahora, si decimos que el cúbito es medial y el radio es lateral, estaremos hablando de un antebrazo derecho, porque esto debería estar en esa posición. Entonces ya hemos reconocido. Entonces veremos, importante, algunos puntos que se llaman apófisis estiloides del cúbito y del radio. Y el radio importante para la toma de pulso, porque veremos que está pues ocupado por la arteria radial. Una arteria radial que va también, tenemos que conocer su recorrido, pero posteriormente. Bueno. Muy bien, tenemos acá los 8 huesecillos donde los vamos a ir primero aprendiendo como tratragraga ese pipi, ¿verdad? Vamos a poner primero como punto de referencia al escafoide para marcarlo adecuadamente y al primer dedo. Vean que en determinado momento el primer dedo, el escafoides y acá el radio, vean el radio muy importante, va a permitir que encontremos al escafoide, que también vean que parece un barco, un bote, ¿no? En esa época seguramente no había pues autos, ¿no? No había micros ni taxis, habían botes. Entonces han querido comparar con una de esas estructuras. Vamos teniendo en cuenta que encontramos al escafoides, luego tenemos al semilunar, vean que parece una semiluna, ¿no ven? Una semiluna, y vamos a encontrar a, pues no, es escafoides, semilunar, piramidal, una pirámide parecida, no muy igual, pero sí vamos a ver que tiene una pirámide. Y por último al pisiforme. El pisiforme se lo puede tocar fácilmente en esta parte. Luego, esta es una hilera proximal. La hilera distal estará formado por el trapecio, un trapecio, trapezoide, hueso grande y por último el hueso ganchoso. Vamos entonces encontrando al primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, y vamos viendo a una falange proximal y distal del primer dedo. Segundo, tercero, cuarto y quinto dedo tienen 3 falanges. A este dedo le falta una falange, un proximal, medio y distal, ¿no? Proximal, medio y distal. Se repiten en todas ellas. Entonces ahí iríamos reconociendo el límite superior, que sería el escápulo humeral, y el límite inferior, la falange distal del dedo medio. Muy bien. Listo. Entonces por hoy día esa parte para complementar la clase teórica, y continuamos la siguiente avanzando con lo que va a ser la segunda y tercera práctica.